Buenas noches, mis queridos hermanos. Bienvenido más a un enlace originado por la Iglesia Redentor de la ciudad de Esmeraldas. Hoy, como siempre, nos acompaña nuestro hermano pastor Luis Sánchez, al cual también le doy un cordial saludo. Mi hermano pastor, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches con todos. Un privilegio nuevamente que el Señor nos regala, que podemos decirlo como siempre, hermoso, de poder estar nuevamente juntos en este canal de comunicación para recibir la palabra del Señor. Sean ustedes muy bienvenidos. Muchas gracias, mi hermano pastor. Pues bueno, sí mismo, pues doy también la bienvenida a nuestro hermano Fernando Ortiz. Bueno, hoy vamos a empezar un nuevo tema muy interesante. Nos vamos a sumergir en un ambiente, en un contexto, me parece que va a llegarnos a todos de la mejor forma, como siempre ha sido el mensaje que nos trae aquí nuestro hermano pastor Luis Sánchez. Y el tema que vamos a empezar a abordar se llama espiritualidad emocionalmente sana. Vamos a escucharle con atención a nuestro hermano pastor, al cual doy la palabra. Gracias. Dios nos ha permitido que lleguemos a este tiempo para poder abordar esta temática que yo espero en el poder del Espíritu Santo pueda hacer esto muy significativo para nuestras vidas. Hace aproximadamente unos 5 años atrás, llegó a mi mano este libro titulado Espiritualidad Emocionalmente Sana, escrito por el pastor Peter Escacero. Cuando vi el titular del mismo, realmente tuve una resistencia en mi mente, porque cuando hice un análisis rápido en cuanto a espiritualidad emocionalmente sana, yo dije, bueno, se sobreentiende que si es espiritual, entonces hay algo implícito como es la salud. Pero cuando ya comencé la lectura del libro y acabé la lectura del mismo, pude entender que aquí hay de por medio el testimonio de alguien que estuvo y está involucrado en los asuntos, en los negocios espirituales del Señor, pero que en un momento determinado se descompensó en su vida espiritual a causa de sentimientos y emociones, opiniones y criterios que no habían sido entregados totalmente al Señor. Entonces, fue muy significativo para mí el leer este libro que ha sido de lectura, bueno, por varias veces, donde cada vez que yo he tenido la oportunidad de revisarlo han habido cosas frescas que el Señor me ha ido mostrando y me ha ido confirmando. Y es justamente de eso que quiero a ustedes compartirles esta temática que se la va a desarrollar y sintetizar en 8 temas. Dios permita que podamos así abordarlo sin ninguna novedad. El primer tópico tiene que ver con la espiritualidad emocionalmente enferma. Y quiero nuevamente subrayar lo que dije hace un instante. En una lectura ligera al tema de estudio de hoy, pudiese entonces haber una contradicción, porque uno diría, bueno, si es espiritualidad es salud, ¿cómo puede ser que una espiritualidad esté enferma? Bueno, es que de seguro el término intermedio aquí es la parte emocional, porque si nuestros sentimientos y nuestras emociones están enfermas, por más que usted y yo estemos en un contexto de espiritualidad, finalmente eso es como un cero a la izquierda. Finalmente eso es como nada. Y Dios quiere intervenir en nuestra vida. ¿Y cuánto oro al Señor de que al hablar de esto en los próximos días, esto sea de mucha y gran bendición para cada uno de nosotros? Yo quiero considerar junto a usted lo que dice esta porción de la Escritura en el Antiguo Testamento, en Primera de Samuel, capítulo 16, verso 14. Dice, el Espíritu del Señor se apartó de Saúl y entonces le atormentaba luego un espíritu malo que venía de parte del Señor. Bueno, no sé cuántas veces usted ha abordado este texto en la Biblia. Si lo relacionamos, entonces encontramos de que el Señor un día hizo un llamado a un hombre llamado Saúl, que no solamente lo llamó para que pudiese ser un hombre íntimo con el Señor, sino que lo llamó para una responsabilidad grande como era presidir una nación. Nada fácil, sin duda muy complejo.
La palabra da testimonio de que el Espíritu de Dios venía obrando en la vida de este personaje. Yo no puedo sino imaginarme a alguien que disfrutando de la intimidad con Dios vive lleno de gozo, vive celebrando las bondades y las maravillas de Dios. Pero ahí viene un asunto de fondo. Cuando no cuidamos aún nuestra vida espiritual, nuestra intimidad con el Señor, entonces vamos a estar en un terreno muy vulnerable, en un contexto muy peligroso y que puede afectar la totalidad de nuestra vida. La palabra dice que el Espíritu del Señor se apartó. Y esto es claro, aquí es literal. Y esto debe llevarnos a pensar muchísimo, que nuestra relación con Dios no puede ser un juego. Es un asunto de seriedad, de responsabilidad, de compromiso en una forma permanente. En el mismo libro de Samuel, el primero de Samuel, capítulo 31, del verso 4 al 6, cerrando la historia triste de este personaje ahora, dice lo siguiente. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo a su escudero, yo siempre he llamado su edecán, viendo a su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día juntamente, y escuche eso, con sus 3 hijos, su escudero y todos sus varones de guerra. Ahora, esto debe de conmovernos lo que acabamos de leer, porque aquí podemos decir que el cierre de la jornada de la vida de este personaje no fue un cierre de seguro agradable. Como usted y yo debemos de tomar en cuenta, debemos de prepararnos hacia el final de la jornada de nuestra existencia. O sea, debemos de terminar bien los últimos días y años de nuestra vida. La palabra dice que Saúl tomó la decisión de quitarse la vida. La palabra, mire lo que está diciendo. Saúl tomó su propia espada y se echó sobre ella. El verso 6 dice que murió. Y como le había pedido en primera instancia a su escudero que lo hiciera y no lo hizo, bueno, como un sentimiento de culpa en el corazón de este hombre, procedió también a quitarse la vida. Y mire cómo se cierra la historia diciendo que los 3 hijos de Saúl murieron y el escudero murió y todos sus varones de guerra. Y eso implicó también una derrota y una pérdida para toda una nación. Mire cuánto puede afectar a modo de trascendencia cuando uno no está pendiente de lo que está ocurriendo en la vida interior, como dice Pablo, en el hombre interior. Justamente de esto quiero, con la ayuda del Señor, conversar con ustedes. Partamos de estas 2 preguntas. La primera, ¿por qué algunas personas están repetitivamente haciendo lo que no le agrada a Dios? Y quiero pensarlo exclusivamente en el contexto de lo que es la vida de la iglesia. Dejemos a un lado a las personas que no quieren saber de Dios. Hablemos de aquellos creyentes, aquellos que estamos en los caminos divinos, que estamos conscientes del amor de Dios, de la palabra de Él que nos está llamando, que nos advierte, que nos amonesta, que nos dice que no vayamos por el camino ancho y volvemos por la misma ruta. Bueno, yo creo que muchas veces reincidimos en lo mismo y estamos dando vuelta y regresamos al mismo punto. Es porque hay problemas y conflictos en nuestros sentimientos y en nuestras emociones. Vengamos a esta otra pregunta. ¿Por qué muchas veces nos escondemos en una imagen que no es verdadera? Bueno, es que va a ser lo típico. Si yo no estoy siendo serio con el Señor y no traigo todos los días mis situaciones interiores a Él, voy a aprovecharme como modo de ponerme una especie de un escudo o una careta espiritual los asuntos divinos. Así no debemos de vivir, porque el Señor quiere que seamos transparentes y seamos íntegros primero con nosotros mismos. Entonces, no usemos a Dios, ni tampoco nos escondamos en el contexto de la vida de la iglesia, porque finalmente, tarde que temprano, todo va a salir a la luz. Dios tenga misericordia de todos nosotros. Patrones equivocados de conducta, tomen en cuenta y tomemos en cuenta bien esto, no deben estar afianzados en nuestros corazones. Cuando yo hablo de patrones equivocados, estoy hablando de esas fortalezas mentales, productos de sentimientos y emociones que no han sido traídos a los pies de Cristo.
eso con el paso de los tiempos se vuelven en ataduras. Es justamente como estar tras grilletes, es como estar encarcelado, es como estar encadenado. Entonces, alguien que se encuentra así, su vida está anclada, su vida no avanza, su vida no progresa, no da fruto, no tiene experiencia de tener buenas cosechas en el Señor. Por eso esto es un motivo para vivir diciéndole, Señor, mañana, tarde y noche, Padre, muestra la situación de mi vida. ¿Qué más está pendiente de mí que tiene que ser cambiado y que tiene que ser transformado? Mire, el Señor a usted y a mí nos ama tanto. Y yo tengo esta certeza y esta confianza y esta seguridad que si aprendemos a orar de esa manera, el Señor como a una manera de un espejo, como una especie de un espejo resplandeciente, estará mostrando sin equivocarse la condición misma de nuestra vida espiritual. Ahora, tomemos en cuenta esto, por favor. A todos nos toca batallar con tres grandes enemigos. Y esto es muy clave que usted y yo lo tengamos pendiente, porque no podemos estar de espalda a esta realidad ni tampoco negarla. Los grandes enemigos son el mundo de las tinieblas y usted sabe quién lo preside y cuáles son las fuerzas que él maneja. El mundo en que nos encontramos, que es muy feroz, y nosotros mismos. Yo creo que todos los días tenemos que estar orando y hay que aprender a orar de esa manera. Señor, guarda de mí mismo. Guárdame, Señor, del acecho del enemigo, de las tentaciones de este mundo. Porque si usted y yo no blindamos nuestra vida en estos tres frentes, entonces, como dije hace un momento, seremos muy vulnerables a los ataques con la gran posibilidad de derrota espiritual. No podemos negar y olvidar que existe un sistema fuerte del mundo que nos amenaza y nos intenta absorber cada instante. El enemigo no duerme, él no descansa. Por eso usted y yo tenemos que en el espíritu, como dice la palabra, estar velando para no entrar en tentación, no dejarnos seducir por este mundo y no dejarnos conquistar y absorber por él mismo. Ahora, no olviden, la palabra dice que el enemigo actúa en aquellos que están en una condición de desobediencia. Entonces, el que vive en ese estado fácilmente es manipulable por las fuerzas del enemigo. Por eso que usted y yo debemos estar caminando bajo el dominio de la voluntad de Dios. Por eso yo le animo, mi apreciado hermano y amigo que me escucha ahora, a que cada momento estemos buscando la presencia de Dios, doblando nuestras rodillas y disfrutando de esa íntima comunión con nuestro Padre Celestial. El sistema de este mundo tiene un solo objetivo, no olvidemos. El mundo y el diablo quiere trastocar nuestra correcta manera de pensar. Usted sabe que si hemos venido al Señor, tenemos ahora otra forma de ver la vida. Entonces, cuando el enemigo se le permite venir al territorio nuestro, él va a intentar justamente eso, que cambiemos de opinión, que nos manejemos con otra óptica. Entonces, la intención de él es reducirnos al concepto de que todo en este mundo es por el hombre y para el hombre. Eso es una definición reducida de lo que es la vida. El diablo siempre lo ha pensado y lo ha proclamado. No, usted y yo dependemos del creador de los cielos y del universo, que es Dios. Y el apóstol Pablo nos dice que nosotros vivimos por el Señor, vivimos en el Señor y tenemos que aprender a vivir para el Señor. ¿Qué diferencia? Es ahí cuando se disfruta lo que es la vida en abundancia. Por eso todos los días tenemos que estarnos blindando ante los ataques de este mundo. La salud emocional y la madurez espiritual jamás pueden estar separadas. Es imposible ser espiritualmente maduro si emocionalmente estamos enfermos. Y yo creo que al tomar en cuenta esta opinión, este pensamiento, lo podemos relacionar directamente con el caso de Saúl. Saúl fue un hombre lleno del espíritu. Disfrutó de lo que es la dimensión, sin duda, de caminar en el espíritu. Pero mire, cuando uno puede estar consciente de la realidad de Dios, de la palabra de Dios, pero no permitir que Él actúe y obre en lo más profundo de nuestro ser.
Entonces, si yo estoy consciente de que el Señor a mí me ha salvado, porque un día yo confesé con mis labios de que Él es el Señor y que a Él lo necesito en mi vida como Salvador personal, gloria a Dios por eso. Pero necesitamos que Él siga obrando, porque la Biblia dice que el que empezó la buena obra la sigue perfeccionando. Todos los días hay que darle paso al Espíritu a que obre y actúe en nuestro corazón. Entonces, no es una situación de que la vida espiritual es una experiencia aislada de lo que uno es por esencia. No puede estar separado, no podemos divorciar esa realidad de nuestra vida, porque entonces va a ser imposible que maduremos espiritualmente si nuestros sentimientos y nuestras emociones están enfermas. Eso le pasó tristemente al rey Saúl. Tenía conciencia de Dios, fue usado por Dios, pero nunca fue celoso de cuidar sus sentimientos y sus emociones. Mire el fin, completamente trágico. Ahora, no lograremos madurez espiritual y adaptabilidad social si ignoramos las emociones insalubres que nos están debilitando. Ahora, tome en cuenta esto. Dios nos ha llamado a que vivamos en conexión de relaciones puras y transparentes con los demás. Pero si yo no logro y no alcanzo madurez espiritual y emocional, no lo voy a conseguir. Mire, podré estar tantos años en la vida de la iglesia, pero si yo no le permito, no le doy paso al Señor que actúe en todas las áreas de mi vida, ¿sabe? Se va a reflejar en la conexión con el otro. Porque Juan, el apóstol, nos exhorta y nos hace ver de que si es buena nuestra relación con Dios, va a ser de la misma forma con el prójimo. Entonces, para poderlo alcanzar y lograr ese gran objetivo, porque Dios nos manda a hacer de bendición a los que no conocen de Él. Entonces tenemos que estar revisando siempre cuáles son esas emociones insanas que están debilitando nuestro trato con los demás. De nada nos servirá la mucha actividad religiosa en que nos encontremos. Mire, usted y yo podemos estar en millón cosas en la vida de la iglesia, pero si nuestros sentimientos y nuestras emociones están enfermas, eso se discierne por los demás. Los demás tienen capacidad de percepción y podrán decir, es muy hábil, es muy diestro en hacer esto, lo otro en la vida de la iglesia, pero no lo sentimos. No nos significa de bendición su estado emocional y su estado espiritual. Qué tremendo desafío. Ahora, cuando ignoramos la carga emocional negativa de nuestras vidas, nuestra misma condición será un obstáculo para no alcanzar la autenticidad espiritual. Dios quiere que seamos excelentes en nuestra vida espiritual. Pero sabe, aquí hay un factor clave. Usted y yo tenemos que estar revisando cuáles son esas cargas que hemos venido trayendo a lo largo del tiempo, que no hemos querido quitarla de nosotros. Entonces, si eso se mantiene, nuestra condición va a ser de barrera. Ese mismo estado nocivo va a ser un impedimento para yo relacionarme bien con Dios, por ende con los demás. Entonces yo debo estar consciente que así como mi corazón tiene que estar inclinado a orar, a leer la palabra, a adorar al Señor, debo estar consciente que a Él hay que permitirle que obre en todo lo más profundo de nuestra vida. Nuestras malas actuaciones siempre evidenciarán las alteraciones que existen en nuestra vida espiritual y emocional. Cuando uno lee más la Biblia, encontramos que Saúl entonces comenzó a tener muchas imprecisiones en su vida. Mire, es tan delicado este asunto que nos puede llevar a la destrucción total. Hemos acabado de leer las escrituras y mire cómo es el cierre de la jornada de vida de Saúl. Y es justamente eso, porque cuando no somos tratados, porque no le permitimos que Dios actúe en lo profundo de nuestro ser, en la vida espiritual y emocional, nuestras decisiones van a estar equivocadas. Y parece mentira, podemos arrastrar en este problema a tantas personas que de alguna forma están cercanamente a nosotros. Nuestras imprecisiones siempre producirán pesadumbre al corazón de Dios y a los que nos aman con mucho aprecio. Yo creo que esto debe ser considerado con mucha precisión, porque no olvidemos a quienes golpeamos y estropeamos inmediatamente cuando uno
pisa en falso, si estamos casados a nuestro cónyuge, si tenemos un hogar, entonces a nuestros hijos, a la familia, a la parentela en general. Todos tienen expectativa sobre usted y sobre mí en cuanto a cómo estamos caminando con el Señor. Por eso tenemos que aprender a orar. Padre, yo quiero saber dar pasos en firmes, como cuando uno se maneja con una plomada precisa. Es que se requiere que nosotros podamos estar todos los días delante del Señor, diciéndole, Padre, quita todo aquello que puede ser una barrera en mi vida, que es tan nocivo, y yo no quiero producir dolor, tristeza, amargura, frustración, porque finalmente la Biblia dice que nos podemos convertir en piedra de tropiezo, y Dios expresa, ay de aquel que es piedra de tropiezo para mis pequeñitos, cuando el gran llamado es que seamos de bendición para todos. Siempre tenemos que examinar y cuidar que nuestra espiritualidad no se convierta en una falsedad. El Señor fue bastante duro con muchos religiosos contemporáneos a él. Vaya a ver los términos que utilizó. Les dijo en una oportunidad, sepulcros banqueados. Él les dijo que eran campeones para poner carga, religiosos, fanáticos, fundamentalistas que ponían peso a otros cuando ni ellos podían cumplirlo. Entonces, no podemos escondernos en una fachada llamada iglesia o de la misma Biblia. Tenemos que examinar y cuidar cada día lo que está ocurriendo en nuestro corazón para que lo nuestro entonces no sea algo falso. Tiene que haber integración entonces entre lo que es salud emocional y espiritualidad. Si usted y yo lo logramos, entonces va a pasar algo. Todo lo que está oculto bajo la superficie de nuestra vida, estamos hablando de aquello que está en el interior de nuestro ser, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras opiniones, serán transformadas en una forma contundente y radical. Yo lo creo esto porque el poder de Dios obra en aquellos que claman sedientemente diciendo, Padre, yo quiero ser transformado, pero hay que pagar el precio, poner toda nuestra condición siempre delante de Él. Entonces, si aprendemos a amar a Dios correctamente, porque ese es el gran llamado a la luz de la Biblia, a través de la espiritualidad contemplativa o la intimidad con Dios. Entiéndase bien esto cuando hablamos de la espiritualidad contemplativa, es tener esa mirada pura, amorosa hacia el Señor. Entonces, si aprendemos a amar a Dios, vamos a tener salud emocional para amarnos a sí mismos y amar correctamente a los demás. Ahora, con esta óptica de vida, nos veremos distintos para tratar bien a otros. Y es que esto es clarísimo. Si yo mejoro cada día mi condición emocional, mi vida espiritual, voy a amar más a Dios, me voy a amar más a mí mismo y por ende al prójimo, como el Señor lo ha dicho, como la propia existencia. Si esto realmente lo hacemos práctico, hermanos, esto va a ser de mucha bendición, primero para nosotros, pero también tomemos en cuenta, porque si nos ponemos en las manos de Dios, esto va a ser como una especie de un perfume y un aroma, que quien lo percibe en el camino estará diciendo yo quiero lo mismo, y será la oportunidad para compartir del amor puro del Señor. La línea de la espiritualidad contemplativa debe atravesar nuestra salud emocional. Usted me dirá, ¿qué es eso? Bueno, estamos hablando de una relación con Dios, porque si mi espiritualidad es sincera, cada día es transparente con el Señor, me expongo a Él, le permito que Él obre, entonces su espíritu va a ingresar, va a entrar a territorio de nuestra vida interior, entonces atraviesa nuestras emociones y trae sanidad, y con la sanidad somos sanos. Mire lo que puede hacer el poder de Cristo. Nuestra unión amorosa con Dios tiene que evidenciarse en la conexión con los demás. No hay tal cosa de que digo, amo a Dios y me cae mal todo el mundo. No hay tal cosa que digo, yo busco al Señor y no quiero tener ningún tipo de vínculo con los demás. Eso no se encuentra a la luz de la Escritura. Por eso hay que decirle, Padre, que esta verdad esté bien enraizada en mi corazón y que sea práctico todos los días. Hay tres dones de integración que es muy fundamental que usted y yo lo tomemos en cuenta para fraguarlo en nuestra vida. El primero es desarrollar el don de ir más despacio.
¿Qué quiere decir con esto el pastor Peter Escacero? De que tenemos que aprender a desacelerar nuestra vida. Estamos en un mundo donde las corrientes son fuertes y nos arrastran. Y entonces tenemos que aprender a menguar tantas cosas que pueden estar debilitando nuestra intimidad con el Señor. Número 2, desarrollemos la capacidad del don de anclarnos en el amor de Dios. Es que si usted y yo nos apoyamos en el Señor, y el término mismo es anclado, si nos anclamos en el amor perfecto, entendiendo todas las magnitudes del amor de Él, vamos a ser inconmovibles. Pueda que venga cualquier tipo de tormenta y tempestad, pero estaremos firmes. Y el último ahí, el don de liberarnos de las ilusiones. Yo no estoy diciendo que usted y yo no debemos de imaginar y soñar situaciones en fe. El Señor manda que podamos pensar en fe, pero tomemos en cuenta, no nos dejemos engañar, porque cuando hablamos de las ilusiones, la palabra dice que el corazón de todos es engañoso. Entonces, lo contrario a la fe es todo lo que tiene que ver con asuntos de incredulidad. Y yo puedo estar pensando en cosas que se oponen a la fe. Entonces tenemos que todos los días decir, Padre, fortalece mi fe en ti. Eso hará que mi óptica y la forma de ver será muy distinta. Entonces, si aprendemos a relacionar todo esto, la condición de vida espiritual suya y mía va a estar muy fortalecida. Consideremos siempre la agenda de la espiritualidad contemplativa. Para lograrlo, usted y yo debemos de tomar siempre la opción del silencio, la soledad, la quietud, el devocional diario, la meditación sobre las escrituras, la oración incesante y guardar el día de reposo. Ay, cuánto lloro de que realmente como iglesia y pueblo de Dios, esta agenda la podamos cumplir habitualmente y en forma disciplinada. Usted no se imagina la riqueza que hay en las prácticas de estas disciplinas espirituales. Por eso yo le invito a que tomemos juntos la decisión en esta noche de crecer más en el Señor, de hacer ese pacto de amor con Él para crecer más profundamente con el Señor. Tome en cuenta cada una de las partes de esta agenda que debe de ser siempre considerada como pueblo de Dios que somos. Nuestra autenticidad espiritual va a provenir de una adecuada salud emocional. Cerrando el tema de esta noche, no dejemos de pensar en esto. Si usted me dice, póngalo de otra manera, ¿en qué términos? Claro, yo me sano en mis emociones, tendré una opinión clara de quién es Dios, de quién es el Espíritu y quién es el Hijo amado. De lo contrario, si yo tengo una distorsión de quién mismo soy yo, mi corazón está lleno de amargura, de rencor, de resentimiento, entonces mi opinión va a ser torcida de Dios. Y eso no es correcto. La salud del alma no puede estar lejos de la vida espiritual. Por eso aquí hay un llamado final. Equilibremos nuestra vida en todos los aspectos. Y esto quiere decir que si yo decido amar más a Dios, profundizarme más en Él, no puedo descuidar las otras áreas de nuestra vida. Más adelante vamos a hablar lo que es la regla de existencia y cuáles son los detalles cotidianos que hay que tomar en cuenta desde nuestra espiritualidad. Padre del cielo, gracias Señor por esta oportunidad breve que nos has regalado de poder reflexionar en tu palabra. Ayúdanos Señor a no olvidar lo que hemos hoy compartido. Te pedimos, Padre, que venga por medio de tu Espíritu y la Escritura a lo más profundo de nuestro ser. Muestre, Señor, esos sentimientos que no están correctos. Sánalos, Señor, Padre. Rompe toda ligadura y atadura que el enemigo ha provocado en nosotros. Desata tu presencia, el poder, la unción, la autoridad de tu Espíritu para poder vivir como a ti te agrada, en una forma siempre victoriosa. Mis apreciados amigos, no sé en qué lugar usted se encuentra, pero si usted a lo mejor vive en la ciudad aquí en Esmeraldas, nosotros podemos compartirle más de nuestras experiencias en el Señor y por sobre todo de la Escritura, porque esto es una temática casi cotidiana para nosotros. Queremos invitarle. Estamos en el sector de Las Palmas, el barrio Las Palmas, en la calle Barbizote y Cheque Esquina, la Iglesia del Redentor. Le estaremos esperando. Queremos que también usted sea parte de nuestra familia.
Que el Señor a usted y a todos nosotros nos bendiga muy ricamente. Amén y amén. Muchas gracias, mi hermano pastor, por esas palabras. Muchas gracias por su mensaje, que como siempre, pues muy enriquecedor. Creo que el tema está muy interesante, creo que produce mucha emoción conocer mucho más de él. Estamos en el primer capítulo, digamos, de esta nueva aventura que estamos aquí navegando a través de la palabra del Señor, y el tema, pues, espiritualidad emocionalmente sana. Mi hermano Fernando, no sé si tengas alguna pregunta, algún comentario para empezar un poquito, pues, aquí con la conversación y el hermano pastor. Pastor, eh, mi consulta va, y esto va de una manera especial. La vida de Saúl como rey hasta el final de sus días se puede traducir como una parte o una parte de la espiritualidad a la que no debemos llegar. Bueno, Fernando, yo creo que la pregunta hay que verla afirmativamente. Usted mismo lo pongo así, usted mismo lo ha dicho. Porque yo creo que, como dijo el apóstol Pablo, y estas cosas ocurrieron, hablando de situaciones en la historia del pueblo de Israel, entre ellas el caso de Saúl, dice Pablo, para que en nosotros no se vuelva a dar. Entonces yo creo que este caso es un caso estremecedor, tristemente recordado, pero que debe de realmente estremecernos en lo más profundo de nuestro ser, porque no podemos cerrar la jornada de nuestra vida de esa manera. Mire la diferencia en el caso de Moisés, dice que cuando él llegó al tiempo de su muerte, aún sus ojos tenían una brillantez muy especial. Y yo no puedo sino entender que con la mirada uno transmite la condición de paz en que uno se ha encontrado. Y yo creo que hablar de este tema es un tema que no hay que abandonarlo nunca más, si no lo habíamos escuchado antes, ¿no? Para mí esto es locura, en buen sentido de la palabra, ¿no? Lo abrazo, me estremece cada vez que lo reviso, ya creo que son 1500 veces que estoy hablando del tema, pero cada vez hay algo nuevo que el Señor va mostrando, y esto es fundamental, ¿no? No debemos de terminar así la jornada de nuestra vida. Muy bien, hermano. Yo quisiera hacer un análisis, ¿no?, de lo que hemos aquí comentado a través del hermano pastor, hermano Fernando. El título muy interesante, ¿no? Espiritualidad emocionalmente sana. O sea, aquí nos habla de dos aspectos, el espíritu y las emociones. Nosotros sabemos que el ser humano es integral en tres aspectos, ¿no? Espíritu, alma y cuerpo. Cuando hablamos de las emociones, hablamos del alma y obviamente la espiritualidad al espíritu. Bueno, el cuerpo obviamente es parte también de estos elementos, ¿no? Y había un tema allí que tocaba el pastor que me pareció muy interesante, es que el cristiano, uno de sus aspectos con los cuales batalla es consigo mismo, es decir, sus emociones, es decir, el alma, ¿no es cierto? Y entonces es imposible estar espiritualmente sano si nuestras emociones están enfermas, ¿sí? Entonces es dos cosas aparte, ¿no? Es como ese cristiano que, como bien lo decía el pastor, está todo el día en la iglesia, está siempre allí en todos los eventos y puede pasar muchos años allí, pero luego en su vida real, en su vida emocional, demuestra todo lo contrario a lo que debe ser un cristiano, ¿no? Es como que está solo como no sé, como una cáscara de lo que se puede ver, ¿no? Como ese, digamos, aspecto de piedad y todo esto, pero luego a lo interno, a lo que realmente siente, es todo lo contrario. Entonces, allí es cuando hay que trabajar en esas emociones, ¿no? Porque a lo mejor el cristiano piensa, bueno, yo no puedo sentir esto porque yo conozco a Cristo, ¿no? Y estudio mucho la palabra y estoy todo el día en la iglesia, estoy en muchas actividades, pero no olvidemos que somos seres humanos. Y si a veces queremos tapar esas emociones, finalmente en algún momento de la vida, esas emociones van a brotar y seguramente nos alejaremos del camino, seguramente actuaremos de manera muy diferente a lo que debe ser un cristiano. Por eso es que a veces mucha gente te puede decir, ¿no? Pero si te veo todos los días en la iglesia y mira cómo eres, ¿no? Hablas de los demás, actúas de una manera negativa,
¿no es cierto? Y como creo que aquí se habla, ¿no? Nuestras malas actuaciones evidencian nuestras emociones. Entonces, debemos siempre pedir a Dios que nos ayude a tratar con esas emociones. Y cómo nosotros nos conocemos a nosotros mismos es a través de la práctica del silencio, a través de la práctica de la reflexión en nuestras actuaciones, porque ahí estamos mostrando cómo realmente son nuestras emociones. Y cuando desde esas emociones sanas empezamos, bueno, esas emociones negativas, empezamos a trabajarlas para convertirlas en emociones sanas, seguramente con esa espiritualidad que estamos trabajando también a través pues de la iglesia, a través pues de todo lo que nosotros podemos aprender en la palabra, seguramente empezaremos a ser verdaderos cristianos, donde frente a las dificultades de la vida, nuestras emociones actuarán al igual que nuestro espíritu y obviamente nuestro cuerpo. Y finalmente seremos un cristiano de verdad, ¿no? Siempre se dice que Jesús, ¿no? Y así está en la palabra, ¿no? Nos dice que debemos negarnos a nosotros mismos, pero allí es la parte clave, ¿no? Cuando dice negarse a nosotros mismos, significa que tenemos que poner a Dios en primer lugar. No significa negar nuestras emociones, porque nuestras emociones son parte de nuestro ser, ¿sí? Y entonces allí es cuando a veces el cristiano dice, no, pero es que yo tengo que negar mis emociones porque Jesús dice que hay que negarse a sí mismo. Y ahí es cuando estamos mal, porque ese cúmulo de cosas negativas que vamos guardando, como decía el pastor, a modo de un gran saco que vamos llevando, ¿no es cierto?, hace que no podamos avanzar. Y por mucho que podamos estar yendo 20 años a la iglesia, interesándonos en las cosas de Dios, es decir, llenando el espíritu de cosas sanas, mientras nuestras emociones sigan estando enfermas, no vamos a alcanzar el verdadero ser que Dios quiere para nosotros. Entonces, yo creo que este tema muy interesante porque nos va a ayudar a entender que debemos trabajar en nuestras emociones, que debemos pedir a Dios que nos muestre aquello que no podemos ver y seguramente donde nos vamos a encontrar cómo somos realmente nuestras emociones son en nuestras actuaciones. Cuando actuamos mal, seguramente nos estamos dando cuenta que algo de nuestras emociones no están funcionando. Y cuando hablo de nuestras emociones, hablo del alma, porque ahí están nuestros pensamientos, ahí están nuestros sentimientos. Todo esto, ¿no? Tiene que ver con las emociones. Entonces, Pastor, ese es un análisis así un poco breve, yo creo, de lo que podemos observar aquí, ¿no? No sé si tenga algún comentario, Pastor. Sí, gracias. Yo quiero subrayar dos cosas, ¿no? Esto es como por decir que alguien es creyente, uno está diciendo, sí, yo amo a Dios, yo adoro todas las veces que sean posibles, por ejemplo, en la vida de la iglesia y aún en mi casa, pero más sin embargo tengo una carga de rencor, de amargura y resentimiento contra mi madre o mi padre, por decir. Entonces eso es una falsedad. Eso es esconderme detrás de la palabra o de la misma vida de la iglesia. Y Dios quiere que seamos sinceros. Entonces, si eso está pasando en nuestra vida, esto con urgencia hay que decirle, Padre, ayúdame, porque hemos acabado de ver un caso. O sea, mire qué tristeza. Todos los aspectos de la vida se convulsionan. Y en el caso de un rey, hasta una nación se puede ver realmente conmovida y afectada. Entonces, que realmente Dios nos ayude a tomar siempre cada día las mejores decisiones en Él y crecer espiritualmente. Ahora, lo segundo, el caso de Saúl. Y estábamos hablando de que si finalmente mi relación por mis buenos sentimientos y emociones me llevan a conocer y amar más a Dios, amo al otro. Ahora, si Saúl hubiese sido luego sabio, se hubiera mantenido en la sabiduría de Dios, entonces pudo haber entendido, bueno, ya Dios me dijo que me he fallado, no puedo continuar, ya tiene la mirada puesta en otro, bueno, trabajo en la transición. En una transición amorosa, en el sentido, qué sé yo, David, yo te felicito, veo, qué sé yo, tus capacidades, etcétera, hasta donde pueda, te catapulto. Pero no fue así. Su corazón, mire, se llenó sin duda de resentimiento, de un ánimo de venganza absurdo, no estaba siempre intentando quitarle la vida al otro, no podía ver que el otro podía despuntar. Entonces ahí es que está la parte contradictoria, ¿no? Amo a Dios, puede ser que el que viene por ahí a reemplazarme va a ser mucho mejor, perdón, en capacidades, pero si yo no tengo una salud espiritual en el Señor, voy a ser un impedimento para los demás, ¿no? Y Dios quiere que ese no sea nuestro comportamiento. Correcto, hermano Pastor. Muchas gracias. Hermano Fernando, ¿alguna situación que quieras comentar?
No, creo que el tema está bastante claro. Ya lo han dicho todo. Yo creo que será una bonita experiencia volver a retomar este tema, volver a poder estudiarlo. Voy a buscar nuevamente mi libro y cada semana trataré de prepararme un poco para entender. El pastor este libro lo conoce muy bien y tiene pleno conocimiento. Dios lo va a utilizar de una manera increíble y lo que vamos a hacer de ahora en adelante es tratar de trabajar para que la gente también entienda cómo este libro o cómo este instrumento puede ayudar muchísimo, porque en un mundo tan globalizado, tan saturado, tan ajetreado, un mundo lleno de tantas cosas, a veces como cristianos mismos solo pensamos de que es trabajar y trabajar y trabajar y trabajar. Llega al objetivo que uno piensa y cuando uno empieza a leer este libro se da cuenta que no es así. O sea, el libro no te dice yo te voy a ayudar o te voy a ayudar a que emocionalmente estés bien para que puedas hacer mayor cantidad de actividades. El libro sí es claro, directo y conciso en decir, bueno, organiza en tu vida mediante estas herramientas que vamos a hacer y tu espíritu va a empezar a sanarse y vas a ver otro tipo de resultados. De otra perspectiva, el Señor te va a mostrar otras cosas, te va a mostrar otra manera de analizar las situaciones que son las correctas. Sí. Ahora, solamente quiero concluir con esto. Si bien es cierto, este libro no es pan guardado, porque tenemos aquí pan actualizado. Así que está más actualizada la información y estoy sintetizando y con la ayuda del Señor quiero compartirles para que todos seamos muy bendecidos. Amén, mi hermano pastor. Bueno, mi hermano pastor, voy a pedirle a usted una oración de finalización, por favor, si nos ayuda. Sí, claro. Padre, gracias por la vida que nos regala. Reconocemos siempre que tú eres el que nos sustenta cada momento. Te pedimos, Señor, perdón siempre por esos sentimientos que a veces estamos dando cada día cabida en nuestro corazón, que nos enferma, nos daña y que nos impide a crecer espiritualmente. Venga de ti, Señor, un toque muy especial, rompiendo cadenas de opresión. Queremos vivir, como dice tu palabra, en la libertad gloriosa tuya. Y gracias por oír nuestra oración. Pido por cada persona que ha sacado un poquito de su tiempo para escucharnos y oramos que esta palabra tenga el fruto a su debido tiempo. En tu nombre te lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, esto ha sido un enlace más originado por la Iglesia Redentor de la Ciudad de Esmeraldas, como siempre, esperando de ser de bendición para cada uno de ustedes. Nos veremos encontrar en una próxima oportunidad. Hasta entonces, bendiciones. Chao.